La idea de este evento de socialización es poder retomar la experiencia que cada una y cada uno de ustedes ha vivido durante este semestre y donde este año que ha sido tan particular nos ha dado muchos aprendizajes. Más que centrarnos como en el trabajo de grado como un producto específico, la idea es como mostrar ese recorrido, ese aprendizaje y toda la construcción que a lo largo pues de este proceso ustedes han logrado definir, establecer pues y que los ha también atravesado. Cada grupo en esta mesa vamos a contar con 3 trabajos de grado. Cada trabajo tendrá como máximo 15 minutos para hacer su presentación. 15 minutos en la que la idea es poder responder como a los siguientes ejes temáticos: llegada y acogida en el centro de práctica, constitución de las problemáticas educativas y pedagógicas que orientaron su devenir en el centro, lecciones aprendidas y lo que queremos compartir a lo que actualmente están, a los que actualmente, bueno, me disculpo, se desconectó el internet. Bueno, gracias por la paciencia, sabemos que esto pasa. Bueno, no sé hasta qué momento me escucharon. Profe, pues preferiblemente vuelva a hacer de nuevo la presentación. Bueno, no, lo importante es que en esta mesa van a haber 3 trabajos de grado, cada uno va a tener 15 minutos. La idea sería, a los 5 minutos yo las interrumpo para decirle que les falta 5, para que ajusten su tiempo y podamos como terminar en el momento que es. Después de todas las intervenciones vamos a tener un espacio de discusión de máximo 1 hora donde podemos establecer como una conversación a partir de los trabajos, interlocutar entre los trabajos de grados y con las personas que van a ser los evaluadores y el público que nos acompaña en la mesa. Bueno, esa sería la dinámica, entonces podemos empezar. Buenos días, mi nombre es María Elsie Cañas. Nuestro trabajo se llama Herramientas musicales en el reconocimiento de personas con altas capacidades en semilleros de investigación en tiempo de pandemia por el COVID-19. Nuestro asesor, el profesor Simón Montoya Rodas. Nuestro trabajo se hizo en la corporación Acará, que es el municipio de Marinilla, en zona rural. Esta corporación es, perdón, no presenté a mis compañeros. Mis compañeros Andrea Sierra Naranjo, Daniela Cancillo Lima Tarajuez. Nuestro proyecto se ejecuta en la corporación Acará del municipio de Marinilla, en el oriente antioqueño, que es zona rural. Acará es una entidad sin ánimo de lucro conformada por el equipo de profesionales amigos desde hace un poco más de años. Es una entidad de educación alternativa que dispone de espacios de educación a la población de niños, jóvenes y adultos. En el desarrollo de investigación, participación social a nivel local, nacional, internacional. Todos los procesos realizados allí se desarrollan en torno al arte. Esta corporación tiene 2 semilleros, uno se llama Hábitat y el otro se llama Metageo. El semillero de Hábitat consiste en espacios de enriquecimiento donde se media la formulación de proyectos de investigación con temas del propio interés de los niños. Este es el semillero de los niños, que se relaciona con su hábitat natural, en donde se hace y se aprende desde el disfrute y desde el arte. El semillero de mitología es un territorio de enriquecimiento para la lectura de mitos, a la vez que de otros mitos. Esto se utiliza para interpretar nuestras vidas. El mito es una producción cultural llena de un sentido. Pues nuestra fue muy agradable, es un lugar
Es un lugar, es un ambiente muy agradable, donde las personas están por su propio gusto, por el disfrute personal. Es, es un espacio de enriquecimiento para todas las edades, donde todos comparten a un mismo nivel. Allí es una amistad entre profesores y entre estudiantes. Bueno, aquí está el semillero de hábitat. Esos son las... Prendo mi cámara. Bueno, lo detuvieron. El semillero de hábitat, en el cual estuvieron dos de nuestras compañeras. Ahí está toda la información que se encuentra también en la página web respecto a este semillero. Pasamos la diapositiva, por favor. Y ese sería el semillero de Metageo, también con la información de qué es lo que se hace, del encuentro de los chicos y las chicas en cuanto pues, a este espacio de mitología y cómo también desde allí se construyen conocimientos. Pasamos la diapositiva, por favor. Y aquí entonces ya vemos en la diapositiva cómo entonces se realizaban los diferentes encuentros virtuales. Nosotros empezamos siendo y yendo al centro de práctica pues de manera presencial, pero realmente pues nos tocó terminar y hacer todo el proceso desde la parte virtual. Pasamos la diapositiva, por favor. Listo. Cuando hablamos entonces de aquellas problemáticas que nos encontramos en el centro de práctica, hablamos específicamente también desde la carrera, desde educación especial, con el talento excepcional. El talento excepcional desde la normativa, como lo encontramos en las orientaciones técnicas administrativas y pedagógicas para la atención educativa de estudiantes con capacidades y talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva, desde el Ministerio de Educación Nacional, pero nosotros lo tomamos como altas capacidades, entendiendo la diferencia desde altas capacidades, desde Renzulli, como aquellos chicos que no solamente están, digámoslo, sobre la media en un coeficiente intelectual desde una mirada cuantitativa, sino también que se toman en cuenta lo que tenemos que ver con el compromiso con la tarea, con la creatividad, además de la habilidad como tal, y que la alta capacidad entonces estaría reconocida desde varias áreas del conocimiento, diferencia que se hace del talento excepcional, que solamente sería en algo específico, en un área de conocimiento específica. Entonces nosotras, planteándolo desde las artes, desde la música, entonces cómo se pueden mediar las funciones cognitivas, que las definimos desde Feuerstein, con su teoría de modificabilidad estructural cognitiva, y cómo entonces a partir de allí damos el reconocimiento a los chicos y a las chicas con altas capacidades en los semilleros de investigación de la corporación. Listo. Teniendo en cuenta también que sería un aporte a nuevos cuestionarios, a otras formas de ver las altas capacidades. Bueno, acorde con lo que dice nuestra compañera, entonces, acá valoramos la importancia de los semilleros como espacios de enriquecimiento y que en ese espacio de enriquecimiento se puede dar lo que nos apoyamos en Feuerstein, que es la modificabilidad de las funciones cognitivas, ¿cierto? Entonces, nosotros empezamos con a conocer pues cuáles son las funciones que trabajamos. Entonces trabajamos percepción clara y precisa, orientación espaciotemporal, diferenciación de datos relevantes y irrelevantes, amplitud del campo mental, razonamiento lógico, planificación de la conducta, elaboración de categorías cognitivas, establecimiento de relaciones virtuales y precisión en la comunicación. Con esas funciones cognitivas trabajamos nosotros y guiamos todo el proceso de mediación artística musical en ambos semilleros, a través de actividades y secuencias didácticas que involucraran no solamente la música, sino el foco de apoyo de cada uno de los semilleros. En el caso, por ejemplo, del semillero de Metageo, que habla de que ellos estudian sobre la mitología, entonces la música llegó a transversalizar cómo desde ahí se podía ambientar un mundo mitológico. Y cada uno de los semilleristas empezó a reconocer su propia historia musical, su propia historia sonora, y empezamos a construir y a tejer esas relaciones que se encontraron entre ambos conocimientos. Lo mismo pasó en Hábitat.
La música empezó a acompañar entonces el proceso de investigación sobre plantas, el proceso de investigación que los niños estaban haciendo con sus familias en torno a intereses propios. Y eso fue algo que resaltamos dentro del espacio de semillero. Es decir, el semillero lo que busca es que el ser inacabado, reconociéndolo de esa manera, pueda construir un conocimiento alrededor de sus compañeros y de todo lo que les rodea. Entonces, aprovechar el contexto, el espacio en el que ellos se desenvolvían y a tener como la ayuda y el apoyo de la familia para reconocer estas capacidades. Entonces, a partir de esa mediación y a partir de esa relación que logramos tejer entre la música y ambos conceptos trabajados dentro de los semilleros, podíamos darnos cuenta de que la música y la mediación musical se convierte en una herramienta que puede transversalizar todas las áreas del desarrollo y que en medio de ese proceso podíamos ver cambios significativos a nivel de la estructura cognitiva de cada semillerista. Y de ahí entonces surgen también, como gran encuentro de nuestro trabajo, las herramientas musicales. Mi compañera les va a hablar un poco de ellas. Pasamos la diapositiva, por favor. Listo, entonces hablando de las herramientas musicales, nosotros tomamos a dos pedagogas latinoamericanas, Violeta Gensi de Gainza, una argentina, y Olivia Concha Molinari, una chilena, en el cual entonces sacamos alrededor de 12 herramientas musicales de la triangulación que hicimos con ellas, no solamente mirándolo como la parte de la función cognitiva, sino también entonces esta función cognitiva, cómo transversaliza estas herramientas musicales. Entonces estaríamos hablando, por ejemplo, de oído musical, estaríamos hablando de exploración musical, de improvisación musical y de otras cosas que entonces nos ayudaron a ver la zona de desarrollo potencial en los semilleros de investigación como aquellas zonas en las cuales se pueden potencializar tanto la parte que se estaba trabajando, ya sea con los proyectos o con el área de mitología, y cómo los chicos entonces se apropiaban de estos espacios y en los que nosotras también fuimos semilleristas, como mediadoras también, pues mirándolo del modelo desde Feuerstein, ¿cierto? El rol de la familia entonces muy importante al hecho de que eran los acompañantes de los chicos y los cuales también entonces se involucraban en estos procesos. Además del vínculo afectivo que tenían los semilleristas y que tienen los semilleristas, y que no es solamente un espacio en el cual uno llegaba y decía, no, es que vamos a hacer esta planeación, vamos a realizar tales actividades, sino que también entonces ellos se involucraban y participaban activamente de ellos. Y era una relación más de hermandad, no tanto vertical, sino más horizontal, la relación que se manejaba en los semilleros. Además, pues, de los grupos sociales como espacios de reconocimiento, en donde, por ejemplo, en la escuela, en una educación pues formal, no se reconocería un saber específico como el de la mitología, y en el cual pues nosotras vimos que se pueden transversalizar demasiados conocimientos, y partiendo pues también de las herramientas musicales que nos proponía, que fueron parte de nuestros resultados, y cómo entonces a partir de estos veíamos el cambio en las funciones cognitivas y podíamos entonces desde un enfoque descriptivo y cualitativo también mirar que no solamente parte desde un número, algo cuantitativo, sino también desde la cualidad y desde la descripción que se le da a las personas para hablar entonces de altas capacidades. Podemos pasar la diapositiva. Bueno, entonces queremos pues como compartirles un poco. Ya les queda 5 minutos. En torno a este proceso pues investigativo, sacamos pues 4 grandes puntos. Entonces nosotros queremos extender la invitación a los semilleros y a los semilleristas para continuar creando y transformando conocimientos, una invitación a escribir sus experiencias, dando un valor investigativo a las narrativas y permitiendo un diálogo intercultural con otros espacios de semilleros. Esto siempre debe ir de la mano con la necesidad de generar un cambio de perspectiva con respecto al reconocimiento de las altas capacidades, reconociendo que estas también se pueden propiciar en espacios no académicos, en donde se puede visualizar, como ya lo habíamos dicho, el compromiso con la tarea, la creatividad, el esfuerzo y la motivación.
A los futuros educadores especiales es una invitación a reconocer su rol como mediadores, reconociéndonos como gestantes de espacios de enriquecimiento, vislumbrando el valor que tiene la mediación musical y en general todas las artes, como herramientas que permiten el reconocimiento y la consolidación de capacidades, comprendiendo que la educación artística musical también corresponde a un proceso cognitivo superior y permite suplir necesidades sociales y cognitivas de los estudiantes. A las instituciones públicas y privadas en el marco de las altas capacidades, la invitación es como a hacer una mirada desde un enfoque diferencial, teniendo en cuenta una descripción a nivel cualitativo, no quedándonos solo en lo cuantitativo y retomando las recomendaciones que, por ejemplo, nos hace el Ministerio de Educación en torno a las instituciones educativas, a las familias, sobre cómo favorecer el vínculo y el reconocimiento de capacidades académicas y sociales, teniendo en cuenta que estas se propician en la participación de ambientes activos modificantes y allí el sujeto entonces se ve como un ser inacabado y en constante construcción con el otro. A nuestra alma mater, agradecimientos por permitirnos hacer parte de una fuente de conocimientos, por propiciarnos espacios de investigación dentro del currículo y motivarlos también a aventurarnos en este camino de la investigación. Todas estas apreciaciones las hacemos también como una invitación abierta a repensarnos otros espacios, no solo la presencialidad, sino también la virtualidad, pues debido a lo que pasó por la pandemia de COVID-19, entonces es como una oportunidad para pensarnos más allá de la presencialidad. Y lo último y también parte de lo más importante que queremos compartir con ustedes es invitarles y extenderles la invitación a leer sobre nuestro artículo monográfico de altas capacidades que se publicará en la revista latinoamericana de Ciencias Sociales de Niñez y Juventud, en la que le apostamos a un cambio de perspectiva en torno al reconocimiento de las altas capacidades y que se publicará el próximo año y que también es como una invitación para los estudiantes que nos siguen y que la universidad va a ir propiciando para que también podamos hacer parte y continuar esta linda historia que pudimos construir a lo largo de este trabajo de grado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las expositoras, muy juiciosas con el tiempo, muy interesante ese trabajo. Bueno, agradecerles y ahora en un rato vamos a poder abrir como el diálogo frente a lo que ustedes nos plantean en interlocución con los otros trabajos. Entonces, le damos la palabra a la ponente siguiente, Diana Lauren Londoño Misas, con su trabajo recorrido por los caminos de la institución de la inclusión, sistematización de una experiencia docente. Buen día, Diana, bienvenida. La escuchamos bien. Mi asesora fue la profe Lady Janet Vázquez, pertenezco a la licenciatura básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana. Mi trabajo se llama Recorrido por los caminos de la institución de la inclusión, sistematización de una experiencia docente de una maestra de lenguaje. El siguiente diapositiva, por favor. Esta es la institución, ella queda ubicada en el centro de Medellín por la Placita de Flores. La institución se autodenomina la institución de la inclusión. Qué pena, Diana, pero yo te escucho tan bajito. Pues a mí sí no sé si soy yo entonces. No, profe, no es la única. Pero no sé, porque no tengo, a ver, yo miro a ver. De pronto si nos habla con un tono de voz más alto, podemos escuchar mejor. Gracias. Vamos a, bueno. Entonces, esta es la institución Héctor Abad Gómez, queda ubicada en el centro de la ciudad. ¿Ahí me escuchan mejor? Súper bien, ahí sí. Bueno, queda ubicada en el centro de Medellín, por la Placita de Flores, un lugar emblemático de la ciudad de Medellín, considerado patrimonio cultural. Esto hace que a la institución Héctor Abad Gómez lleguen
estudiantes de todos los barrios de la ciudad con la intención de terminar su formación académica. La institución se autodenomina la institución de la inclusión, ya que desde el PEI institucional, redactado en el 2009, afirma que allí se recibe al estudiante sin importar pues su condición social, cultural, sin importar qué discapacidades o qué pueda tener el estudiante, solo se tiene en cuenta que va a terminar su formación académica. Siguiente diapositiva, tan amable. Bueno, la institución de Héctor Abad Gómez me permitió a mí, como maestra de lengua castellana, siempre tener como esa actitud humanizante frente a estas acciones de inclusión y comprender que la inclusión va más allá de las discapacidades físicas, ¿cierto? Ver que hay otro tipo de inclusión, que es la inclusión social, y que la institución hace pues una bonita labor acompañada de los docentes que hemos tenido la oportunidad de estar allí. Siguiente. Bueno, el planteamiento del problema. Yo tuve como objetivo general precisamente comprender esas acciones de inclusión que se generaban allí en la institución y a partir de ahí la pregunta por cómo llevar a cabo los procesos de enseñanza de la lengua castellana en la institución con jóvenes de la jornada sabatina de la jornada sabatina de la institución. Me pasa la diapositiva. Bueno, la pregunta de investigación precisamente estuvo orientada a cómo hace una maestra de lengua castellana que llega, digamos, con otro modelo de educación, otro modelo de colegios, precisamente cómo llega uno a esa institución donde uno sabe que hay un modelo inclusivo, cómo hace uno para comprender ese escenario educativo y las dinámicas que se presentan allí, cómo apoyar esas acciones y cómo sobre todo enseñar la lengua y la literatura en un escenario como este con jóvenes de CLEI 3. Siguiente diapositiva. Bueno, la metodología de investigación, yo usé una metodología cualitativa basada en autores como Óscar Jara y Alfredo Guizo, que proponen una sistematización de experiencias. ¿Qué es la sistematización de experiencias? Es como yo como maestra miro mi práctica, la sistematizo, miro qué fue lo que pasó y a partir de ella reflexiono y puedo ya después compartir esa reflexión para que se pueda evidenciar ese trabajo que se hizo en esa práctica. Entonces, yo me basé en la guía de experiencias de sistematización del profesor Óscar Jara, que presenta 5 tiempos de sistematización. El tiempo 1, pásame la diapositiva, por favor. El tiempo 1 se trata de mirar qué es eso, qué es la práctica, de mirar todo eso que yo hice. O sea, todo lo que se hizo, todo lo que sentí cuando llegué a la institución, cuando pude ver precisamente desde el primer día, yo vi cómo estaban los jóvenes, vi que eran jóvenes vi que la institución, más allá de centrarse en un contenido, de centrarse en enseñar, los acogía de una manera muy humanizante, porque ese es uno de los principios de la institución que rige allí. Entonces es eso, pensar en eso, lo que hacemos y lo que sentí al llegar. El tiempo 2 ya empecé a delimitar como esas preguntas. ¿Para qué quiero sistematizar la práctica? Entonces digamos como ese objetivo. ¿Para qué quiero yo sistematizar esa práctica? Listo, después, ¿qué quiero sistematizar? Porque en la práctica se presentan varios aspectos, pero entonces ya uno pensar cuál de esos aspectos es el que se iba a sistematizar. Y en este tiempo 2 también se presentan las estrategias. Yo utilicé como estrategia primeramente la observación participante, el autorregistro y la secuencia didáctica. La secuencia didáctica estuvo orientada
en tres aspectos: la identidad, el territorio, la diversidad, perdón, en cuatro: territorio, identidad, diversidad y familia. Ya de ahí, siguiendo con la guía del profesor Oscar Jara, sigue el tiempo 3, que es toda esa descripción del proceso vivido. Es allí donde como maestra de lenguaje narro todo esto que viví durante la práctica. Pasamos la diapositiva, por favor. Acá se les presenta un video donde hay algunas imágenes de la institución y cómo se vivenció esa práctica pedagógica, cómo en la realización pues de los talleres, de las actividades, lo que hicimos con los jóvenes, que fue pues algo muy interesante. ¿Por qué? Porque yo desde mi práctica, desde la enseñanza de la lengua castellana, orienté la enseñanza de la lengua castellana, pero como les había dicho anteriormente, a factores como la identidad, el territorio y la diversidad y la familia, con el fin de, de saber, de poder reflexionar más adelante cómo era la mirada del mundo que tenían estos chicos de CLEI 3, ¿cierto? Entonces, este es el video. Bueno, el trabajo de grado yo lo dividí en tres caminos. Caminos, ¿por qué? Porque yo inicié como ese recorrido, ¿cierto? Ese recorrido con con ese acompañamiento y esas acciones de inclusión en la lectora Abad. Entonces, este ya sería el tercer camino, que ya es la sistematización, toda esa descripción. Entonces, ya gracias a la sistematización pude lograr como ese entendimiento, esa valoración de ese espacio en el que yo habité. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya en el tiempo 4, ya es allí donde se empiezan las reflexiones, donde empezamos con las reflexiones, con los análisis de de toda la descripción y todo lo que se vivió en la práctica pedagógica, qué análisis pude tener yo y qué pude reflexionar a partir de los conceptos que trabajé en la secuencia didáctica, que fueron pues, identidad y todos esos. Entonces, de las reflexiones que extraje como maestra de lenguaje, vi cómo los estudiantes se identificaban primeramente con sus familiares, cómo para ellos sus familiares eran ese anclaje para continuar y se reconocían como personas únicas, distintas a los demás, pero siempre con esa admiración y con esa base de sus familiares. ¿Qué me rodea? Fue otro de los análisis que tuve presentes, y allí pude acercarme a que los chicos dicen que el contexto y lo que a ellos los rodea es lo que hace que ellos se definan como persona. Igual también se identificaban con todo aquello que los rodeaba, ¿cierto? Incluso en el colegio los compañeros, algunos compañeros, no todos, tenían pues como este hábito de consumir sustancias psicoactivas, y algunos decían, claro, es que es el contexto, todo lo que me rodea, que de pronto hizo que yo también tuviera este tipo de hábitos. Ellos se consideran, cada cabeza es un mundo. Entonces, en esta reflexión es como todos ellos se consideran diferentes, pero si tú los ves ahí en la institución, todos presentan como esta misma diversidad. Entonces, ellos dicen, yo soy único, yo soy diferente, yo me identifico con esto que me gusta, pero al estar en la institución, ya todos ellos conforman como ese grupo diverso, ese grupo de los estudiantes que por motivos económicos, motivos que tuvieron que salirse a trabajar, algunas son madres cabeza de hogar, tuvieron que dejar como este proceso de la formación académica, pero cuando llegan allí a la institución ya todos ellos forman una diversidad. Y
ya se encuentran, y es allí donde la institución de la inclusión los acoge y primeramente los recibe y les devuelve como ese lugar en la sociedad, y pueden terminar su proceso de formación. Algo muy particular, digamos, que se vio en la institución, que como lo dije anteriormente, no son todos, pero en mayor medida se veía como este fenómeno de consumo de sustancias psicoactivas, el cual es un fenómeno que no está, digamos, muy lejano de las instituciones de todas las instituciones, y es un problema, digamos, que a nivel mundial y que no es ajeno a la educación, y que no estoy segura que en la institución Héctor Abad Gómez saben atender de manera íntegra este problema, y sobre todo lo más importante, que esto no es una negativa para que el estudiante no pueda estar en la institución. Al contrario, si tienen estos hábitos, la institución los acoge y siempre está en este proceso para que ellos traten de mirar más adelante, forjen su proyecto de vida. Bueno. 4 minutos, Diana. Listo, gracias. En las líneas de análisis, tenemos la vida cotidiana como un camino para enseñar lengua castellana. Cuando yo llegué allí a la institución, la primera pregunta que me hice fue cuando los vi, cuando subí las escaleras, que los veía dispersos, que los veía así con su hábito. Yo decía, ¿cómo les voy a enseñar lengua castellana yo a estos chicos? ¿Qué les podrá interesar? Pero a partir de la vida cotidiana, de sus propias vivencias, pude acercarme a ellos, pude dar una clase como donde viéramos el texto argumentativo a partir de cuentos, de películas, de historias en las cuales ellos reflejaban su vida cotidiana, que a veces digamos que estas historias eran, no, digamos que no para todos los contextos, pero con ellos fue la manera como pudimos hacer la enseñanza de estas temáticas, ¿cierto? La institución Héctor Abad Gómez es un escenario de dignificación. ¿Por qué? Porque allí el estudiante es donde se siente aceptado, donde todos estos chicos que tienen problemas, incluso las madres cabeza de familia, si no tenían con quién cuidar sus hijos, la institución podían llevar el niño, sus compañeros los acogían, los profesores. Entonces allí los estudiantes sienten que nuevamente tienen un espacio en la sociedad y sienten que son muy importantes para allí. Igual los estudiantes siempre iban allá. Los que decidían continuar con su proceso de formación, prácticamente no faltaban cada sábado allí. Más que un profesor de lengua castellana. Porque allí, como les decía anteriormente, no es el contenido, allí está todo una actitud humanizante acerca del profesor con los estudiantes, tanto que los teníamos que cuidar en los descansos, mire, no estén aquí, si de pronto se iban a consumir, no consuman, todo esto, porque era una profesión donde estábamos más allá con ese acompañamiento. Bueno, me pasa la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y una de las líneas que quisiera ahondar es esta, la educación para todos, ya que pues siempre hemos dicho, se ha visto, según Carlos Escliar, la diversidad como en el otro, como que está en el otro, pero cuando empecemos a coger esta diversidad a partir de todos, a partir de que nosotros mismos también tenemos nuestra propia diversidad, que no es la misma del otro, por eso es la diversidad, pero entonces empezar a enmarcar esta educación no para todos, no la diversidad en el otro, sino la diversidad en todos, podemos enfocar el contexto de la educación para todos. ¿Por qué? Porque necesariamente, digamos que desde este lenguaje inclusivo, según Carlos Escliar, él afirma que cuando hay inclusión es porque ya hay exclusión, porque solo se incluye aquel que ya está excluido. Entonces, para evitar, digamos, eso, de estos conceptos, digamos, dicotomías, sería muy bueno empezar a hablar más bien de una educación para todos. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, y ya para finalizar, vamos a ahondar más en este escenario de dignificación y aceptación. Entonces, el hecho de sentirse aceptados y sentir que también pueden lograr otros lugares, ganarse otros espacios, que no es solamente el espacio de la esquina del barrio, esto hace que los chicos se motiven y quieran siempre llegar y terminar su proyecto de vida y digan, profe, yo sí quiero. ¿Por qué? Porque se ganan, como decía esto, lo decía el coordinador de la institución, otro espacio, y es muy importante, más que la formación académica, que no es pues tampoco decir que no, pero sobre todo esta aceptación y que el chico sienta que realmente quiere estar allí. Siguiente diapositiva. Bueno, ya el punto de llegada. Entonces, en este apartado finalmente se hizo esto de a dónde llegué, cuáles son estas conclusiones, pero no solamente cuáles son estas conclusiones, sino que queda a partir de estas conclusiones que se hicieron. Entonces, ¿qué queda a partir a través de decir que sería bueno una educación para todos? ¿Qué queda de decir que se prima el humano y no el contenido? ¿Qué queda a partir de haber hecho un análisis? Sería como pensar qué posibilidades quedan abiertas para analizar lo que ya se analizó, ¿cierto? Siguiente diapositiva. Entonces ya en este, para finalizar pues, ya se hace como una formulación de aportes, que sería la necesidad de fomentar este concepto de educación para todos, porque amplía este concepto de inclusión, no lo deja como, no, es que la inclusión, vamos a incluir el que ya está excluido, sino ampliar este concepto que realmente hoy en lo que estamos viviendo se necesita. Posibilidad de ver la sistematización como una metodología de encuentro entre el maestro, el contexto y los rostros de los estudiantes. ¿Por qué? Porque es la posibilidad de ver la sistematización, de reflexionar de todo aquello que pasa entre todo lo que pasa en un aula y después poder reflexionar y después compartirlo. Necesidad de reconocer los vínculos y saberes de los otros para la formación del lenguaje. Claro, muy importante, porque es que nosotros le estamos enseñando es al otro, entonces hay que reconocer ese otro como esa necesidad que le gusta y a partir de ahí aprovecharlo para poder enseñar nuestra área y nuestro campo de formación. Finalizo con la oportunidad de ampliar el concepto de lenguaje, porque digamos que desde la facultad pienso que un aporte es bueno que a los docentes de lengua castellana, finalmente la lengua castellana no es solamente la hablada o la escrita, también tenemos la lengua castellana por medio de las señas, del braille, porque eso también pertenece a esa diversidad del otro. Ellos también están en esa educación para todos. Entonces, potenciar en la universidad estas temáticas del braille y de la lengua de señas, tanto porque también pertenecen, claro, a la lengua castellana. Listo. Bueno, muchas gracias, Diana, por tu trabajo, por presentarlo. Entonces, ahora vamos a abrir el espacio, ahorita que termine el tercer trabajo, para poder conversar sobre esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su atención. Ok, entonces continuamos con el trabajo de Santiago Elejade Vázquez, un camino de opacidad, la apariencia y la verdad del TEA de nivel 1 en el contexto universitario. Santiago. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Bueno, pasamos a la primera diapositiva, por favor, a la siguiente. Bueno, antes de comenzar, en las diapositivas van a encontrar unas imágenes. Esas imágenes no están desligadas a la socialización del trabajo, y en esta primera pues quise recalcar el contexto donde se hizo la investigación, donde hice la elaboración investigativa, y particularmente fue pues, la Universidad de Antioquia. Ahora bien, mi gran interés y gusto por este tema creció en la medida en que pasé por el espacio de formación
que dirige la profesora Luz Helena Uribe. Transcurrieron los semestres académicos y me enfrentaba a actividades de mayor complejidad. Mis dificultades cognitivas cada vez eran mayores, pero yo no me daba cuenta de esto y pensaba que era producto de la falta de la práctica durante los años escolares previos, o que simplemente no había comprendido las instrucciones del profesor por una falta de atención durante la explicación. Inicio la elaboración de mi trabajo de grado, en el cual las exigencias académicas fueron revelando déficits que se asemejan a las características del TEA de nivel 1 o síndrome de Asperger, como comúnmente lo conocen otras personas, que iban dando respuesta a todas aquellas situaciones de malestar para mí durante el proceso de formación. Pero nunca se me ocurrió que tuvieran su origen en una condición particular. Además, estas situaciones fueron alertando a la profesora Luz Helena en la necesidad de generar un diálogo conmigo al respecto. Es así que al avanzar en el proceso, ella, con las situaciones que se presentaban en los encuentros del seminario, y en particular las relacionadas con la producción de las tareas académicas, pudo afirmar que era una de las personas que con esta condición había pasado desapercibida durante los niveles escolares y durante el pregrado, debido a un nivel funcional que muchas veces no deja ver con claridad aquellas características del trastorno y que exige una gran precisión en la observación e identificación. Eje número 1. Antes de comenzar mi investigación, me preguntaba si este tipo de estudiantes estaban en la Universidad de Antioquia. Por esta y otras razones mencionadas previamente, quise que mi elaboración investigativa estuviera contextualizada en la educación superior, porque me pareció importante visibilizar los estudiantes con TEA de nivel 1 y las dinámicas que podían estar ocurriendo al interior del contexto universitario relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero además, a nivel personal, porque pensé que no exigiría mantener una relación o acercamiento social con otras personas, como pudo haber ocurrido seguramente en el contexto de la escuela. En un comienzo imaginé que me sentiría muy cómodo porque ya estaba familiarizado con el espacio de práctica, pero no fue así, ya que al momento de indagar por la información que requería, me invadía la angustia y la ansiedad para dirigirme a las diferentes instancias. No conocía las dinámicas en las que funcionaban cada una de las dependencias en las facultades donde acudí. Para resolver estos inconvenientes, la profesora Luz Helena me orientó en la forma en que debía dirigirme a los demás. Con muchos nervios para hacerlo, indagaba la información, evocando de manera literal las preguntas que ella me planteaba como ejemplos, y en varias ocasiones me acompañó para poder obtener lo que quería, y así hacerlo en otra oportunidad de manera independiente. En esta medida, y teniendo certeza de la presencia de estos estudiantes en la universidad como primer paso para lograr identificar a los profesores involucrados en el proceso de aprendizaje, logró dar continuidad a la elaboración de la investigación. Quiero además mencionar que la disposición de las personas que hacían parte de las dependencias estuvieron en su mayoría dispuestas para colaborar con los requerimientos de parte de la asesora, pero dirigidos de mi parte generaban dudas e inquietudes. Pasamos de diapositiva, por favor. Bueno, en esta imagen quiero recalcar el concepto de opacidad del trastorno. Si bien hay algunas características que se pueden identificar, solemos pasar desapercibidos al interior de la universidad por grandes capacidades, ¿cierto? En aspectos, por ejemplo, como la memoria. Cuando estaba en la tarea de identificar la población con TEA de nivel 1, tuve varios inconvenientes, entre ellos que la información era confidencial o de reserva, y que para ser revelada debía contar con la aprobación de los estudiantes. Otro aspecto que dificultó el proceso fue la resistencia de estos estudiantes para que su condición fuera revelada,
por el miedo que genera ser señalados o simplemente no se dan cuenta, como lo fue mi caso en particular. Las personas con TEA de nivel 1 al interior de la universidad solemos pasar desapercibidas debido a sus altas capacidades en algunos aspectos, como la evocación memorística de información relacionada con sus gustos e intereses obsesivos, que en mi caso están dirigidos a los TEA. Quizás porque podría decirlo que al hacer parte de esta población este interés incrementó. También porque en algunas ocasiones nuestras habilidades para mantener una conversación con otras personas les hacen pensar que no tenemos dificultades a nivel comunicativo o que su interacción no está afectada, pero la realidad es otra. Y por esto la opacidad del trastorno suele ser una característica a la hora de estar en comunidad. En contraste, tenemos dificultades para realizar preguntas o comprender que en contextos como el de la universidad hay normas implícitas para relacionarnos de manera adecuada con las demás personas, como por ejemplo avisar cuando no podía llegar a los encuentros con otros compañeros. Es importante mencionar que luego de identificar un estudiante, tomé la decisión de ser parte de la investigación, no solo como investigador, sino también como exponente de mi experiencia para mostrar la problemática y cómo la práctica docente puede favorecer o no el aprendizaje de estudiantes como yo. Además, los profesores universitarios, aunque se dan cuenta de algunas características particulares, no cuentan con el conocimiento necesario que les haga pensar que estas están relacionadas con el TEA de nivel 1 y no con una falta de motivación o de irresponsabilidad académica o pocos hábitos de estudio. Pasamos de diapositiva, por favor. Bueno, en esta imagen, esta luz que se ve en la fuente refleja la necesidad o la satisfacción de haber iniciado esta elaboración investigativa, porque es un camino para dar solución a muchas de las necesidades que se encuentran estos estudiantes en el contexto universitario y sobre todo en este caso, no ha sido pues como un elemento al que le han dado mucha importancia dentro del contexto. Como maestro en formación, pude dar cuenta que los profesores podemos ser artífices de una enseñanza que, centrados en las necesidades, fortalezca las capacidades de los estudiantes, o por el contrario se constituye en una barrera que pueda generar consecuencias mayores a nivel académico y personal. Aprendí a valorar cada uno de los avances de los estudiantes, por más pequeños que parezcan, y a respetar sus condiciones, las cuales pueden estar a favor o en contra al momento de dar respuesta a las exigencias que plantea el contexto de la educación superior. No quisiera dejar pasar este espacio para dar las gracias por haberme encontrado con una maestra como Luz Helena Uribe, con la cual pude darle sentido durante 2 años a la construcción académica y personal de este proyecto, y por haberme concientizado sobre la necesidad de requerir un apoyo pedagógico de otra persona. A ella también muchas gracias, porque no fueron ajenas a la construcción personal, que para los profesores universitarios suele ser algo sin importancia. Hoy, desde este lugar de estudiante, quiero aportar a la Universidad de Antioquia la importancia de hacer visible la diversidad con la que los profesores se pueden encontrar en las aulas de clase, y que no solo es una situación de la escuela. Es por esto que desde mi experiencia personal como estudiante con TEA de nivel 1 o síndrome de Asperger, espero haber visibilizado la importancia de acogernos a estas realidades para enriquecer nuestra labor docente, abriendo espacios formativos donde estas experiencias personales puedan guiar los espacios de formación para posibilitar la apertura a otras formas de enseñar, pero que además le den sentido a la vida universitaria como formación no solo para la vida laboral, sino también para la vida en sociedad. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Bueno, en esta imagen está la satisfacción de haber encontrado otras posibilidades
o dar respuesta a esas necesidades de los estudiantes, ¿cierto? Y visibilizar la importancia de este elemento de la práctica docente como algo que se debería de ampliar en el contexto universitario, porque muchas veces uno llega a esos espacios y créame que salen las mismas. Al programa de la licenciatura en educación especial le dejo como aprendizaje y recomendación la posibilidad de que los estudiantes que más adelante llegarán a esta experiencia formativa presenten otros formatos de investigación, como lo fue la crónica en mi caso, acordes a las características propias de aprendizaje, que tengan una validez en el rigor y la exigencia que ellos requieren para este tipo de elaboración. Y así dar respuesta desde la academia al mundo de la inclusión. Además, pienso que es importante potencializar aquellos espacios previos para generar las competencias necesarias que fortalezcan el proceso investigativo. A los compañeros les recomiendo que desde el primer día de iniciar asuman una responsabilidad constante durante este largo camino, porque de ello dependerán los resultados y aprendizajes que más adelante se van a ver reflejados en su calidad de vida y bienestar profesional. Además, que se arriesguen a investigar otras realidades, ya que puede ser la luz que para otros estudiantes encuentren una respuesta a sus necesidades educativas. A la facultad, continuar promoviendo estos espacios de reflexión, porque en ellos surgen las necesidades, fortalezas y oportunidades de y para ayudar a la comunidad educativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Gracias por tu presentación, por el manejo del tiempo. Bueno, y con esto cerramos la socialización de estos trabajos y abrimos espacio a la conversación. Como ven, pues hay muchos puntos interesantes de encuentro, donde la educación se piensa como esa vía para, de alguna manera, darle lugar y pensar y crear soluciones y mediaciones para la diversidad, ¿cierto? Para buscar esas formas plurales, múltiples, de acceder al aprendizaje, a la construcción de la experiencia colectiva, a la construcción del saber. Y cada uno como de los trabajos aporta elementos importantes para ampliar esa idea de la inclusión, del lugar del maestro, de cómo uno se ubica a sí mismo en ese discurso, en ese contexto. Muy interesante el trabajo de Santiago, donde él mismo hace parte, no solo, como lo decía él, como investigador, sino desde su propia experiencia, cómo lo atraviesa. Y también en el caso del primer grupo, como la experiencia del semillero también fue un lugar para pensar educativamente el trabajo con cierta población, donde ahí la estructura que se tiene de pensar la inclusión en un aula, en la escuela, se rompe, se diversifica. Igual como la experiencia que atraviesa a Diana cuando piensa en cómo ser una maestra en una institución que se caracteriza por la inclusión, donde son otras maneras en el relacionamiento con los estudiantes y donde ahí su saber específico a ser enseñado cobra también otro tipo de relaciones. Entonces creo que ellos nos dan muchas herramientas, que estos trabajos nos inspiran como a pensar problemas de más grande envergadura, no solo en el sistema educativo pues, o en la escuela, sino también a nivel universitario, y creo que es muy retador lo que nos plantean. Entonces, abramos la conversación. No sé si los evaluadores externos que ya leyeron los trabajos de los estudiantes quisieran comenzar con alguna participación, o si hay preguntas, comentarios del público que quieran como ampliar, escuchar que se amplíe de los trabajos que nos han presentado. Bueno, no sé.
Bueno, mientras alguno o alguna de ustedes se anima a hacer alguna pregunta o una reflexión o a poner en relación como eso, sí me gustaría ampliar un poco algunos elementos de lo presentado, también como para pensar lo que nos presenta. En el caso, quisiera tal vez en el caso de Diana, me llama la atención que es algo que también está presente a nivel ya de la enseñanza en las estudiantes del primer grupo, el uso de la secuencia didáctica. ¿Por qué lo retomo? Porque creo que pensar la diversidad también, como ustedes lo planteaban, sería no solamente en función pues, de reconocer esa diversidad en el sujeto, sino qué acciones concretas un maestro podría plantear para mediar esas múltiples formas de acceder al conocimiento y al saber. En el caso de Diana, habla de una secuencia didáctica que desarrolló sustentada en unos temas como unos ejes temáticos centrales, pero sí me gustaría ampliar un poco, bueno, en un contexto tan particular, donde a veces uno puede decir la preocupación no es la enseñanza de un saber, sino, digamos, tramitar otras relaciones con los estudiantes, como en la secuencia didáctica o lo que lograste diseñar, que sustentó la experiencia que sistematizaste, permitió esa relación del encuentro de esos estudiantes diversos, múltiples, plurales, con intereses diferentes, con contextos particulares, esa relación con el conocimiento específico que era la lengua castellana y la literatura. Igual para el primer grupo, que también usaron, pues según escuché, también usan la secuencia didáctica. Bueno, ¿cómo fue ese uso en términos de esas mediaciones que construyeron? Me parece importante porque es de alguna manera también crear como ciertos dispositivos de enseñanza que permiten plantear un posicionamiento frente a la diversidad y a la inclusión importante. Bueno, ya algunas personas se animaron en el chat. Isabel Cristina López dice, tengo una pregunta a Diana Londoño, que es para ti la inclusión. Y Lina Quintero dice, también me quedó sonando algo en ese sentido de Isabel. La razón principal por la que esa institución se denomina inclusiva es porque se puede matricular estudiantes de diferentes sectores económicos. Bueno, ahí como es como una misma pregunta y es, listo, esa institución se plantea inclusiva, ¿qué es entonces, en qué sentido se asume la inclusión y qué es para ti la inclusión? No sé si Diana quisiera... Sí, claro. Bueno, entonces iniciemos. Que con la primera pregunta me parece una pregunta muy importante porque creo que yo me la hice al principio del trabajo, pensar qué es para mí la inclusión. Entonces, este trabajo también está pensado a partir de esta pregunta donde yo pienso y para mí la inclusión es aceptar a este otro tal como es, con tanto con las problemáticas o no le digamos problemáticas, digamos con las circunstancias o situaciones que que tiene este sujeto durante su construcción. Entonces es como la inclusión es acoger este sujeto tal y como viene de afuera. ¿Me escuchan bien? Como viene de afuera y a partir de que llegue a la institución, como docentes, empezar, yo igual en mi trabajo hablo de reconocer este escenario educativo y no solo reconocer este escenario educativo sería mirar el colegio, sino mirar ese estudiante que viene acá, qué situación, qué circunstancia trae, qué situación lo conforma como sujeto y de ahí empezar a mirar cómo educar, cómo relacionarme pedagógicamente con él. Entonces, para mí la inclusión sencilla es la aceptación de ese otro con las circunstancias que pueda traer, independientes si son físicas, cognitivas o sociales, porque me parece que la inclusión social es muy importante, porque siempre que si uno va a buscar el significado de inclusión, está más orientado a digamos, a la discapacidad física o cognitiva, pero también
deja de lado, digamos, como esas características sociales que presentan algunas personas que también pueden hacer parte, pueden no, también hacen parte de esta aceptación que necesitamos no solo en la escuela, sino en la sociedad. Y no de aceptar y decir, bueno, lo acepto y ya, sino de mirar, bueno, lo acepto, lo reconozco, reconozco qué necesidades tiene y a partir de allí empiezo un trabajo pedagógico con ellos. Listo, esta por este lado. No sé si de pronto alguien quiera decirme algo o complementar para continuar con la de la secuencia didáctica. Acá estoy leyendo en el chat otra pregunta. La razón principal por la que la inclusión se denomina inclusiva es porque pueden matricular estudiantes de diferentes sectores económicos. O sea, no es tanto porque se pueda matricular estudiantes de diferentes sectores económicos. Si bien el factor socioeconómico es importante en la inclusión, pero es porque allí se matricula todo tipo de personas, o sea, todo tipo de estudiantes, y como dice se dice en el PEI, como ser el discurso de los profesores, no se tiene en cuenta las circunstancias que este estudiante trae, o sea, se tiene en cuenta que es un estudiante y punto, no si viene de si tiene discapacidades físicas, cognitivas, o si pertenece a un estrato socioeconómico, porque también hay que reconocer que según el estrato socioeconómico de un estudiante también se presentan las dificultades a nivel académico, o sea, no se puede desconocer que a veces eso es un factor que excluye a los estudiantes de la educación formal. Entonces es por todo, no solamente porque tiene un estado un sector socioeconómico, no es por todo, o sea, allí es porque no se tiene en cuenta quién es el estudiante, sino que va a terminar. Bueno, ¿qué viste en esa escuela en el tiempo que estuviste que apuntara a la inclusión como un elemento característico de la institución? Bueno, que apuntara como un elemento característico. Para mí, lo más importante fue ese proceso de, de estar siempre cuidando al estudiante y pendientes, y que allí, como lo decía el rector de la institución, incluso en un artículo que le publicó El Tiempo, dice que allí hay comunidad LGTBI, estudiantes con discapacidad cognitiva, visual, física, o sea, y todos están allí, a todos se trata, o sea, ¿por qué inclusiva? Porque la institución y los profesores tienen ese amor y esa dedicación para tratar a cada uno de los estudiantes, para valorar todo lo que los estudiantes hacen, y también, como yo lo vi en mi trabajo, hay que reconocer que hay un fenómeno de drogadicción. Entonces allí el colegio hace una ruta, los atiende primero con la familia, luego con la EPS, tiene todo un acompañamiento dispuesto para tratar ese tipo de situaciones. Entonces creo que eso es una característica inclusiva, porque en muchas instituciones esto no se trata de esta manera así como tan, digamos, tan completa. Ya se le llama al estudiante, mire, te está presentando pero más no es la institución las que los trata, mientras que en la institución Héctor Abad Gómez sí hay dispuesto todo un despliegue para tratar, digamos, este fenómeno. Y en cuanto a los otros estudiantes, siempre se tiene en cuenta el estudiante, qué necesita, qué requiere, cómo ayudarlo. Si en la formación que no puede, no cumple, entonces están los profes y están los coordinadores pendientes de qué necesita, cómo le ayudamos. Si por aquí no es, entonces buscamos otra forma pedagógica de ayudarlo. Entonces, por eso la inclusión, sí, la institución sí tiene todos los elementos para denominarse inclusiva. Bueno. Gracias, Diana. Bueno, no sé si el primer grupo quiere ampliar un poco sobre la pregunta que se formuló al inicio. Sí, claro.
Respecto a lo que hablabas de las secuencias, nosotras nos dividimos en 2 semilleros, como les contábamos anteriormente, en el de hábitat y en el de mitología. Por el lado de mitología, pues la concepción que nosotros teníamos al llegar al semillero como tal, era un mundo nuevo para nosotras, realmente hablar de mitología, que es algún saber pues que a mí pues personalmente me parece muy chévere, pero también queríamos vincularlo con este proceso de las herramientas musicales. Por lo que empezamos a indagar un poco y como sabemos los componentes de la música pues son 3, lo que es armonía, melodía y ritmo principalmente, ¿cierto? Entonces, como desde estos 3 componentes podíamos transversalizar el contacto con los muchachos. Entonces, ¿qué proponíamos nosotros? Primero empezar desde la parte de la historia, de una biografía sonora y una biografía musical que cada uno de nosotros tiene y cómo a partir de esto entonces se podían desplegar las otras actividades. Entonces pasamos por actividades de ritmo, pasamos por actividades de identificación, por ejemplo, de géneros musicales. Algo muy chévere que encontramos es que actualmente hay unos youtubers que se llaman Pascu y Rodri, son unos españoles que trabajan en la mitología y componen canciones de diferentes dioses, por ejemplo, el dios Odín, y era Zeus, una cosa súper loca. Entonces nos metimos por ese lado y a partir pues de estas actividades, entonces ya íbamos proponiendo otro tipo de estrategias en las que ellos pudieran estar involucrados. Por ejemplo, tuvimos la creación de estrofas, ellos fueron compositores de sus estrofas y en esa misma actividad pues también cantábamos, tuvimos otros procesos de análisis de las canciones, que se mostraban las canciones, los instrumentos, la parte del contexto, cómo se liga todo eso. Porque si bien sabemos pues la música y en el proyecto nos pasaba que todo el mundo nos preguntaba, ay bueno, ¿y es que van a hablar de algo teórico propiamente de lo musical? Y no solamente eso, la música transversaliza pues muchas partes de nuestra vida. Y también pues nos permitió descubrir capacidades rítmicas, de creatividad musical, de imaginación, procesos en los cuales uno dice, realmente la educación musical en el país tiene que repensarse también. Realmente desde la virtualidad, cómo se trabaja. Y por ejemplo, en el semillero de Hábitat, entonces, también las muchachas cómo lograron, ellos eran un poco más pequeños y cómo también la parte de la creatividad musical en los niños, la parte de poder repensarse desde, como lo hablamos anteriormente, desde los proyectos de aula, o de los proyectos que los chicos tenían, también cómo se vincula eso, las experiencias, los sentires, la exploración musical, y cómo todo esto entonces también lo recogíamos dentro de nuestros resultados, que fueron las herramientas musicales que sacamos 12 de la triangulación que hicimos con las autoras, y cómo esto nos posibilitó entonces poder ir un poco más allá en esta virtualidad, de explorar, de sentir, de poder compartir con ellos otro tipo de espacios que muchas veces, sea en educación formal o en educación informal, no se dan, y que también los semilleros de investigación te permiten tener un rango de actividad un poco más libre a lo que estamos acostumbrados como en la escuela. Entonces fue súper chévere la planeación de las actividades, una experiencia también nueva para nosotras como maestras en formación y educadoras especiales desde el rol de la mediación. Quisiera pues como completar un poco lo que dice mi compañera Carol, porque la secuencia a nivel de mediación musical lo que nos permitió también fue ver el reconocimiento propio y el reconocimiento del otro. Entonces ver que los semilleristas se escuchaban, se pensaban o reflexionaban, buscaban en sus recuerdos qué era aquello que la música había construido a partir de sus experiencias y lo ponían en pro del otro. Entonces conversaban, entonces se reían, se cuestionaban, y este aprendizaje todo el tiempo fue como recíproco. Y también entonces favorecía como ese desarrollo personal y era como la construcción de identidad, que fue uno también de los logros que nosotros evidenciamos a lo largo del proyecto, y es que a partir de esas secuencias cada uno iba reconociendo propias cosas y la iba construyendo en una identidad individual que se hacía una identidad grupal en torno al semillero, pues como de hábitat y de Metageo.
También entonces permite el trabajo cooperativo, también invita a las familias a hacerse partícipes de las actividades que están haciendo los estudiantes. Muy bonito y sobre todo verlo en el semillero de Hábitat, cómo los padres se involucraban en crear una canción, en crear una estrofa, en acompañar para una planta, entonces un verso, una melodía y todo este proceso a través de la mediación musical. Entonces de ahí la importancia de que logremos pues como llevar a las aulas, a llevar a los espacios de semillero, a los espacios no académicos o convencionales, este tipo de actividades que se transversalicen desde el arte. Yo quisiera decir también que esto no debe parar ahí, o sea, debemos arriesgarnos los compañeros, porque muchas veces uno dice, pero es que yo no soy profesional en música, ¿cómo voy a planear entonces esos procesos de educación musical con ellos? No, no necesariamente hay que ser licenciado en música. Con los conocimientos que tenemos de pedagogía, más los conocimientos que tenemos a nivel musical de la manera empírica o con las experiencias que tenemos, esto nos permite hacer un muy buen trabajo, realmente es un trabajo muy importante. Realmente invitamos a nuestros compañeros yo sé que hay muchos compañeros nuestros que tienen acercamiento con la música, con las artes en general, no solamente la música, pero en nuestro caso la música, invitamos a que se arriesguen, a que allí hay mucho que trabajar y hay mucho todavía por hacer y que la música es una gran herramienta para todo este reconocimiento de las altas capacidades y de todo y en general de toda la diversidad. Es un gran elemento de verdad. Además es que se aprende con disfrute, se aprende mucho, tanto aprendimos nosotros como aprendieron los chicos. Muchas gracias. Bueno, algo que quisiera destacar a propósito de lo que dice Carol y de lo que plantearon las compañeras es que es la relación que también se establece con el conocimiento, la relación que el maestro puede establecer con esos saberes, ¿cierto? Cómo puede transversalizar y puede de alguna manera integrar múltiples saberes, pero eso implica un reto para el maestro, ¿cierto? La diversidad no solo, como le decían ahora, no es un asunto que está en el otro, es también uno, y en ese sentido pensar uno mismo como maestro en relación con el conocimiento y cómo uno aprende, y eso es algo que el trabajo de Santiago también destaca mucho, ¿cierto? Antes de pensar cómo solo aprenden los otros, es cómo aprende uno, y en ese encuentro con uno mismo, ¿cierto? También hay un lugar que planteamos o que le permitimos, que nos permitimos situarnos frente al otro. Le voy a dar la palabra a Diana, que creo que ella también quiere responder sobre la secuencia didáctica, y volvemos entonces sobre una pregunta que hay en el chat para Santiago. Diana. Sí, bueno, entonces me entretuve ahí con las preguntas de la inclusión. Entonces me habían preguntado, la profe me había preguntado por la secuencia didáctica, que cómo fue este proceso, esta elaboración y todo. Y detrás de la secuencia didáctica hay una historia, porque yo empecé realmente con un grupo de compañeros y se había pensado otro tipo de trabajo, ¿cierto? Como un tipo de trabajo pensado en las condiciones sociales. Estaba pensado la secuencia didáctica para indagar, adentrarse a cómo las condiciones sociales de los estudiantes tenían que ver como con la manera de relacionarse. Pero entonces resulta que yo en este trabajo sentía que, listo, para que decía, no, lo que yo viví en la institución no es como para hacer, digamos, un informe o decir cómo estas condiciones sociales los afectan en su forma de relacionarse, sino más bien qué hay en ellos, qué necesitan, cómo se les puede enseñar lengua castellana. Entonces, como la secuencia didáctica ya estaba hecha, ya fue como mirar cuáles eran los resultados de esta secuencia didáctica y mirar qué tipo de personas estaba yo teniendo, ¿cierto? Entonces, a partir de la identidad del territorio, fue, digamos, como esa apertura para conocer y explorar todo ese escenario educativo, para explorar a los jóvenes, sus gustos. A partir de allí fue donde empecé a asociar la vida cotidiana con el lenguaje, con la literatura,
y a partir de allí fue donde empezamos a hacer esos análisis, pero al principio tenía, de pronto por eso tenían estos ítems, porque estaban pensados para otro análisis, pero finalmente salió el que les acabo de presentar y pues me parece a mí que también pues es como muy valioso. Es por eso. Listo, muchas gracias. Gracias, Diana. Bueno, Lina Quintero en el chat dice, si entendí bien, en el trabajo de Santiago se buscó hablar, entre otras cosas, de diferentes barreras que surgen en la práctica docente. Sería bueno también pensar en fortalezas o aspectos que favorecen el aprendizaje de estudiantes con TEA en este mismo contexto universitario que se relacionan con la práctica docente. No sé, Santiago, si quieres hacer alguna réplica frente al comentario de Lina. Bueno, profe, para responder la pregunta, voy a aclarar que el objetivo del trabajo o los objetivos del trabajo eran, primero, caracterizar la práctica docente de algunos profesores universitarios, ¿cierto? Y a partir de allí, identificar si esas acciones o estrategias que identificábamos en lo que evidenciamos con la información recolectada favorecía o era una barrera para estos estudiantes, ¿cierto? En los resultados del trabajo se encontraron las dos cosas, no solamente las barreras, también se identificaron aspectos positivos, como por ejemplo la preocupación y la identificación de algunas situaciones que se presentaban en las aulas de clase que no eran acordes a lo que esperaban los profesores universitarios de estos estudiantes, ¿cierto? Precisamente por el contexto educativo, pues, donde están. Entonces, no solamente fue preocuparnos por esas barreras, que claro, a medida pues, que íbamos escribiendo los resultados, se fueron presentando las dos situaciones, como ya dije, tanto barreras como aspectos positivos, y a partir de allí, pues, dar una explicación del por qué esos aspectos positivos o negativos no, o que sí pues, pueden funcionar como una barrera, podían solidificar o maximizar esas dificultades que los estudiantes tenían en la adquisición del aprendizaje. Eso es la aclaración un poco de... Muchas gracias, Santiago. Bueno, la profesora Lady Osorio pidió la palabra. Hola, muy buenas tardes, buenos días todavía para todos y todas. Bueno, tuve la oportunidad de ser la evaluadora externa del proyecto de grado de Santiago y quiero decir pues que fue un trabajo que incita a la lectura porque eligió un tema de gran interés que nos permite además relacionarlo directamente con el enfoque de educación inclusiva en el marco de la educación superior. Además que nos brinda la posibilidad como de transitar otros discursos, miradas, reflexiones, sentires y además otras preguntas respecto al acompañamiento que le brindamos como docentes a los estudiantes y en este caso específico a los estudiantes con TEA de nivel 1. Quisiera, Santiago, de pronto que nos dijeras cuál es ese gran aporte que dejas con tu trabajo de grado a toda la comunidad académica, porque tú inicias esta propuesta de investigación desde un interés personal y ahí vas descubriendo muchas cosas que además te atraviesan completamente, digamos, tu transitar como estudiante y como persona en el ámbito universitario. Bueno, bueno, antes de dar respuesta a la pregunta de la profesora Lady, quiero agradecerle por las apreciaciones que me hizo durante la evaluación, porque de verdad pues que me ayudaron como a potenciar y a enriquecer el trabajo o el informe, ¿cierto? Sí, la propuesta surge pues desde algo muy personal. Creo que después de haberme dado cuenta de la situación o de la condición a nivel personal, el interés por el tema se incrementó. A partir de allí entonces quise como mirar qué alternativas se
se podían establecer de acuerdo al nivel educativo donde estaba. Y quise centrar la investigación en la universidad porque me parece que la práctica docente como un elemento primordial para favorecer el aprendizaje de estos estudiantes o de estudiantes como yo, no cobra a veces mucha importancia en el contexto universitario. Esa fue una de las grandes lecciones que me dejó este trabajo. Hacer ver a los profesores universitarios que estas necesidades no solamente se encuentran en el contexto de la escuela, sino también en un contexto donde muchas veces esperamos llegar a ver estudiantes con unas habilidades o unas competencias ya construidas desde niveles educativos previos. Otra de las grandes apreciaciones que logro construir a nivel personal en el trabajo fue a esclarecer esas dudas que tenemos los estudiantes como yo en la universidad y que muchas veces por miedo, por a que se nos señale, que de pronto haya como un rechazo, y es aceptar aprender a aceptar la condición para después enfrentar esas situaciones que nos trae el contexto de la universidad, no solamente con los profesores, sino también con los compañeros. Hay aspectos positivos que cabe recalcar, que son de mucha importancia, ¿cierto? Porque a medida que, digamos, que iba escribiendo esas conclusiones, se dieron tanto aspectos positivos como negativos. Que yo no diría negativos, tengo que aclarar eso, yo no los llamaría negativos, sino que son aspectos que se vienen presentando porque los profesores no conocen o porque los estudiantes llegan con ciertas predisposiciones a lo que nos debe dar la universidad, ¿cierto? La universidad no está para solucionarnos los problemas, la universidad está para brindarnos unas herramientas que son necesarias para que nosotros mismos encontremos esas soluciones, ¿cierto? O demos respuesta a esas dificultades. Eso también fue un aspecto que vale la pena recalcar en torno a la práctica docente, reconocer la postura y la aceptación de los profesores que participaron en el proyecto, porque a partir de esa dimensión valoral que es como un elemento primordial de la práctica docente, supieron resolver hasta el punto o hasta la medida en que podían hacerlo y se sentían pues como con las competencias para poderlo hacer. Otro aspecto que vale la pena recalcar es que no todas las acciones que se presentan para que los estudiantes encontremos solución alguna a las problemáticas es la disposición que tiene que haber de parte de los estudiantes. La labor no está solamente centrada en los docentes del contexto universitario, la disposición con la que nosotros entremos a resolver ese tipo de problemáticas también cobra como relevancia a la hora de darnos alternativas para llegar al objetivo o a la meta de esas tareas que muchas veces requieren de capacidades o de habilidades que nos cuestan. Eso fue un poco como las apreciaciones o las grandes lecciones que me deja la elaboración de este trabajo. Listo, Muchas Juan Pedro, gracias. muchas gracias. Ay, Muchas profe, qué gracias. pena. No, tranquila. No sé, profe, si quieres decir otra cosa. Sí, ya para cerrar, como una conclusión, quisiera decir que nos quedan muchos retos
como a considerar en la práctica docente para poder potenciar las capacidades y las competencias de los estudiantes con esta u otras condiciones, y también que podamos así como lograr minimizar las barreras para su aprendizaje y participación, en este caso en el ámbito educativo, pero que además nos quedan allí otra serie de inquietudes respecto a la inclusión y posterior desempeño laboral de esta población. Y bueno, ya para cerrar, decirle a Santiago que tuvo una excelente asesora que supo orientar muy bien como todo su proceso, y bueno, un reconocimiento para ambos. Muchas gracias, profe Lady. Sí, algo que quería decir a propósito de lo que Santiago estaba diciendo, o sea, en realidad es muy confrontado, uno que es profesor universitario, justamente escuchándolo me hacía pensar en cuánta omisión hace uno a propósito de esas opacidades, de cómo se camuflan en múltiples comportamientos que uno ligeramente puede calificar de desinterés o de irresponsabilidad, y yo creo que eso es muy común en nosotros los profesores universitarios, y aunque seamos de educación y yo digo tengamos tal vez una sensibilidad particular, para nosotros a veces es tan distante pensar en otras condiciones, que a veces hacemos caso omiso. Entonces, lo que es el trabajo de Santiago me parece que es un aporte muy valioso y que debe ser pues como conocido en la facultad para generar como realmente acciones o por lo menos cierta sensibilidad o cierta capacidad de mirarnos también a nosotros. Y algo que me parece que Santiago ejemplifica muy bien en el formato en el que nos ha presentado su trabajo es una característica que me parece esencial de todo profesor, de todo maestro, y es poderse leer a sí mismo, ¿cierto? No solo leer, no leer externamente, sino poderse leer y también ser capaz de exponerse. Y creo que ese es un trabajo muy bonito que nos han mostrado como con mucha claridad, y en ese sentido también como a eso que ya que has respondido, pues que ya respondiste, me gustaría como ampliar qué maestro eres, Santiago, hoy después de terminar esa investigación, ¿cierto? O sea, ya estás a punto de salir, ya no vas a tener el rol de estudiante, ¿cierto? ¿Quién es Santiago, el maestro que sale después de este proyecto de investigación? Bueno, profe, para responder a su pregunta, créame que durante la elaboración del trabajo de investigación me preguntaba sobre los aportes que podía generar este proceso investigativo a nivel personal como profesor, ¿cierto? Y creo que esa era una de las preguntas a las que apuntaba, o de los ejes a los que apuntaba esta socialización. Como maestro, ¿qué aportes le da? O como maestro en formación, ¿qué aportes le da a, a sus otros compañeros, a la licenciatura, a nivel personal? ¿Qué construcción hizo? Una de las grandes reconocimientos o aportes que me hizo la investigación a Santiago Lejalde como el profesor fue identificar qué otros elementos podrían estar involucrados en la labor docente. Y en la investigación se centraron varios. Uno de ellos fue la dimensión valoral, ¿cierto? En esa dimensión valoral hablaba de cómo a partir de esa construcción en valores que se vuelve algo personal, o que es algo personal porque no se construye en, la, en, la, en el desarrollo de tu ejercicio docente, puede también transversalizar las acciones que como profesor, o la toma de decisiones que usted como profesor en los estudiantes, ¿cierto? Eso por un lado. Por el otro, si bien la dimensión didáctica o las estrategias didácticas con las que decidimos intervenir en el aula cobran importancia, no es el único aspecto que está, que está involucrado, o que está o que emerge
como elemento de la práctica docente. Hay otras también como la dimensión, por ejemplo, interpersonal. En esa dimensión interpersonal hablo entonces de la interacción y del clima que se da en el aula, ¿cierto? Para saber afrontar esas demandas que me traen esos estudiantes que tengo en esa aula en contexto, y no solamente en el aula, también en otros contextos que se vuelven educativos, ¿cierto? Pero si hablamos pues del profesor, me remito allí porque es el espacio pues por excelencia para el desarrollo de la labor. Muchas gracias, Santiago. Bueno, no sé si tenemos otra pregunta, otro comentario, alguien más que quiera abrir su micrófono. ¿Quién más se anima? Bueno, han escrito varias felicitaciones en el chat. Luz Mari Villa Betancourt, felicitaciones para el equipo de trabajo de la música. Es muy importante que se transversalice la educación especial. Echeverry Jaramillo, felicitaciones a Santiago por plasmar todo su sentir, y a los demás grupos un gran y afectuoso abrazo. Bueno, ¿alguien más se anima? Los asesores, no sé si los mismos panelistas quisieran hacer una intervención refiriéndose al trabajo de sus compañeros. Bueno, siguen llegando felicitaciones por el chat. Bueno, entonces yo creo que en realidad son temas que ameritan ser leídos. Esperamos encontrarlos completos en el repositorio. La invitación que nos hacen a quienes publicaron en el número, pues en la revista de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, la latinoamericana, creo que entendí. Creo que son trabajos muy interesantes que se pueden ir rastreando para nuestros trabajos. Bueno, la profesora Luz Helena pide la palabra. Bueno, normalmente no suelo participar en estos espacios porque considero que es el día en el que los estudiantes se lucen, ¿cierto? Y muestran el resultado de su trabajo. Pero algo que veo en los 3 proyectos que las chicas y Santiago presentaron es como esa realidad de lo que nos puede ocurrir. Yo pienso que los asuntos de los cambios y de las dificultades y de cómo un proyecto evoluciona y va cambiando no tuvieron solamente que ver con el asunto del COVID, sino con que ser maestro es una tarea que cambia permanentemente, que depende del contexto, del lugar donde llegas, de esos imaginarios que tienes, y también creo que tiene que ver con la forma como te dejas acompañar. Creo que por lo menos de los 2 proyectos que tenía más conocimiento, que eran los de educación especial, pero también en el de Diana se ve eso, como tú llegas con una idea y la tienes que ir transformando, y cómo tampoco es fácil que la hagas visible en la escritura, en el diálogo, porque no todos los estudiantes tienen esas habilidades, cómo lograr presentarlo y llegar al día de la socialización y desprenderte de un modelo de objetivos, planteamiento del problema y contarlo de otra manera, donde dejes ver más cuál fue tu apuesta real y qué lograste con ello. Entonces yo felicito a todos los estudiantes. Quiero hacer un señalamiento particular con relación a Santiago, porque lo ha dicho aquí varias veces, no fue un trabajo fácil. Creo que la primera que tuvo que cambiar su práctica docente fui yo, obviamente por respeto a la investigación. Lo que él habla sobre el trabajo que hicimos juntos no amerita, porque teníamos otros sujetos, aunque él hace algunas menciones a esto, teníamos otros participantes, otros profes que fueron objeto de análisis, pero fue un cambio de estructura total de poder llegar a lo que él señala. Si no hay participación del estudiante, por lo menos en una condición como esta, yo no sé cómo acompañarte. Si tú no me expresas
no me dejas ver con claridad qué es lo que es fácil o difícil para ti, yo no te puedo acompañar. Entonces, creo que la mayor transformación y el regalo que deja Santiago a esta universidad es el cambio de la profesora Luz Helena, que a pesar de saber tanto de autismo, casi no sabe cómo acompañar a Santiago. Entonces, creo que eso es un regalo muy grande y es una enseñanza que yo creo que, por lo menos en mi caso, ha enriquecido lo que es el curso que oriento y la forma como me pensaba muchos asuntos del autismo. Y pues eso también lo veo cuando encuentro otro tipo de estudiantes de la facultad o de otros espacios en la universidad. Sí, es una lástima eso que él señala y es esa opacidad que nos impide un poco ubicar dónde están, saber en qué facultad están, cómo los acompañamos, porque como ocurrió con Santiago, muchos chicos llegan a la universidad sin saber que presentan la condición. Entonces creo que el aporte que hace Santiago con este trabajo, aunque no está lleno de estrategias para resolver, sí está lleno de ideas para pensar cómo lo podríamos hacer. Entonces, bueno, yo felicito realmente a los 3 trabajos que se presentaron hoy, a los chicos, a las chicas y a Santiago, que fueron quienes se encargaron de este logro. Bueno, gracias. Muchas gracias, profe Luz Helena. Sí, es verdad, creo que los trabajos son confrontadores. El de Santiago, como usted lo dice, pues claro, sobre todo para todos los que somos profesores universitarios, que a veces consideramos que hay cosas que el saber o la experticia lo resuelve y no es así. Entonces creo que es un llamado muy interesante. Muchas gracias a todos por la escucha, por la participación, a los trabajos de grado por el rigor y por la preparación que han tenido y la generosidad también de compartirnos sus ideas, sus experiencias, aún sus dificultades. Los invito a que busquen estos trabajos y los lean completos. Creo que también los divulguen en los diferentes espacios donde se pueden trabajar. Y bueno, muchas gracias. Entonces, también los invito a que sigan conectados a este evento de socializaciones para seguir conociendo como todas la producción de saber que las diferentes licenciaturas han desarrollado. Muchas gracias, que estén muy bien y felicitaciones a los compañeras y compañeros.